Cuando las chicas hablan, el resto hace silencio y escucha. Citas de Radio. Un programa para escuchar, sin prejuicios. Bueno, ya estamos en comunicación con Carolina Santía. Ella es licenciada en psicología y tiene una trayectoria en el tema de la educación sexual integral de 30 años. Bienvenida, Carolina, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano y estoy muy contenta de darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, Elisa, muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir. Bueno, Carolina, está en boca de mucha gente y de algunos medios. Es un aspecto de la educación que ha llamado nuestra atención, dado los últimos acontecimientos en nuestro país, que por suerte ha llamado nuestra atención, digamos, y nos hemos visto urgidos en volver a poner el foco en lo importante que es educar para prevenir y además educar para tener una correcta... una correcta aproximación a lo que es la sexualidad en los niños. Por eso que decidíamos llamarte hoy para convocarte para este tema. Vos trabajás hace tiempo en este tema de educación sexual integral, no es algo de ahora. No, tal cual, mira, porque la ley de educación sexual integral es en el 2006, pero en realidad yo empecé a trabajar, ni bien recibida, yo estudié en la UCA y me recibí hace muchos años, y me empezaron a pedir de jardines de infantes conversaciones en relación a las preguntas sobre sexualidad que hacían los niños. Los papás surgidos por la pregunta que aparece, porque yo digo, la ventaja del niño de edad inicial, de jardín de infantes, es que no reprime ni esconde lo que piensa ni lo que les genera curiosidad. Mirá. Lanza la pregunta como le salga y a quien la tenga delante, ¿no? Claro. Entonces como que te interpela y te obliga a hacer algo con esa pregunta, ¿no? Más allá de que muchos quedan como paralizados o postergan su respuesta como para cuando seas más grande o con frases así, ¿no? Pero entonces me empezaron a convocar a los jardines hace 35 años, entonces ahí empecé a escuchando a los papás, escuchando las preguntas de los chicos, a decir, bueno, ¿cómo empezamos todos a pensar este tema y abrirnos para acompañar a los chicos? Y después, bueno, también en primaria y secundaria, ¿no? Pero como que te digo que en la realidad los maestros de inicial son los que más piden ayuda, por esta razón, porque los nenes también llevan al jardín sus preguntas, sus dudas o sus juegos que transparentan sus preocupaciones en relación a estos temas vinculares y sexuales. Claro. Qué importante, porque me imagino que el diálogo establecido tempranamente sobre estos temas después va a hacer que ya que ese canal abierto después cuando el chico transite su pubertad y su adolescencia, ¿no? Exactamente, Elisa, porque aparte, digamos, yo digo, es el momento, es el único momento en la vida donde somos ídolos para nuestros hijos o nuestros alumnos. O sea, para un niño en edad inicial, los papás son divinos, inteligentes, saben mucho, la maestra es la mejor maestra del mundo, entonces la respuesta y el acompañamiento de los padres, la familia en general y de los maestros en esta edad, el niño nos confía esa curiosidad y responder adecuadamente a esa confianza abre o bloquea las preguntas posteriores. Ah, mira vos. Con la novedad actual de que por ahí, tiempo atrás, ya sea los que tienen 70, 50, 40 y hasta 30 años, porque esto no cambió tanto a nivel familia, cambió a nivel social, pero a nivel familia no, y a nivel escuela recientemente. Antes un niño a quien no se le contestaban sus preguntas quedaba, podríamos decir, librado a su ignorancia o a lo poquito que pudiera pescar, escuchando, tratando de interpretar un chiste verde, pero siempre bajo el manto de lo oscuro y prohibido, ¿viste? Claro. O como me decía una mamá, buscando en el diccionario el significado de una palabra. Claro, tal cual. Hoy, un niño a quien no se le sus figuras de confianza no lo orientan y no resuelven sus dudas como puedan, va a buscar en otros lugares, y hoy otros lugares es no solamente otros compañeros y compañeras,
la tele, internet, o sea, no es que va a quedar librado a la ignorancia, sino que va a recibir un cúmulo de información no procesada, errónea, muchas veces bestial. Claro. Entonces, desde ese lugar yo estoy ansiosa, digamos, que los papás y los docentes tomen esta posta de decir, bueno, preparémonos ¿no? Para acompañar. Claro, sí. Sí, porque además el diálogo que no tiene uno lo llena rápidamente la sobreinformación que hay sobre todos estos temas disponible a la mano de cualquier chico, ¿no? Claro. Que busca información o que lo atraviesa porque está circulando. Yo digo, creo que hoy un niño de cualquier edad escucha hablar de jóvenes asesinadas, violadas, digamos, antes de saber que es una violación. De alguna manera que los cuentos son fantasías. O sea, escuchan cosas muy feas, reales, pero están expuestos a esas noticias. Digo, se enteran antes lo que es una violación de lo que sería un acto amoroso de pareja. Claro. O sea, por eso digo, no tenemos que llegar tarde los docentes y los padres con una información como más clara, más adecuada a la edad, porque lo otro no lo podemos manejar, lo que aparece de afuera. Claro. Ahora, volviendo un poco al ABC de cómo iniciar a los chicos en estas charlas, esperamos la pregunta, de qué edad estamos hablando, ¿cómo es tu consejo de digamos, justamente con esta primera sexualidad que se expresa en sala de 3, sala de 4, sala de 5? Sí. A partir de esas edades que decís, está el lenguaje instalado. Entonces, quien más, quien menos, todos los niños preguntan o dicen. Pero en realidad la educación sexual empieza desde mucho antes, porque también nuestros padres con sus silencios o con sus frases indirectas fueron educando, fueron marcando de esto no se habla, de esto se habla, esto está bien, esto está mal. No siempre hablando, pero a veces comentando una noticia, a veces diciéndote que no se te vea tu ropa interior o qué sé yo, o a veces con un chiste, vos ya tenés novia, no tenés novio, o sea, todas esas cosas indirectas siempre existen. O sea, es imposible no educar. El tema es que lo que estamos proponiendo es algo más directo, ¿no? Bien. Vos fíjate que yo siempre digo, cuando hacemos talleres con adultos o con adolescentes, muchas veces las mujeres adolescentes no saben los nombres adecuados de sus propios genitales. No es una cuestión acá de cultura intelectual, sino no poder nombrar adecuadamente una parte del cuerpo significa que hay algo malo ahí, o hay algo prohibido, o hay algo vergonzante en esa parte del cuerpo. Claro. En realidad es como que muchas mujeres no han sido nombradas, hay un montón de sobrenombres simpáticos, infantiles o groseros que nombran los genitales femeninos, por ejemplo, ¿no? Sí, total. Pero muchísimas mujeres crecen sin tener su nombre. Claro. ¿No? Entonces, como uno describe otras partes del cuerpo a un niño, esta es tu nariz, el nombre de las orejas, no sé cuánto, bueno, nombrar los genitales con el nombre que tienen, que es lo que el jardín trabaja. Hoy los nenes vuelven a su casa diciendo, los genitales son nuestras partes íntimas. Y se llaman vulva, en el caso de las mujeres, pene y testículos. Claro. Y son partes íntimas, y las partes íntimas las tienen que respetar los demás. Los nenes aprenden esto, muchos nenes están de alguna manera enseñando en sus casas, ¿no? Claro. Pero muchos adultos han crecido sin esa información. Claro. Y la que tienen esa información vulgar, podríamos decir, o cargada de contenido agresivo o grosero, ¿no? Así que bueno, incluso antes del lenguaje hay una educación que es abordar el cuerpo de la niña o el niño con el mismo respeto, nombrar sus partes como es una parte más del cuerpo, que hay que cuidarla, que es delicada, que hay que higienizarla de tal manera. Esta posibilidad de hablar, también los papás a veces, incluso antes de empezar a hablar, es repensar qué pensamos de la sexualidad de nuestro hijo varón o de nuestra hija mujer. ¿Pensamos lo mismo? ¿Pensamos que es diferente? ¿Vamos a educar en los mismos valores o educamos al varón en unos valores y a las mujeres en otros valores? Claro. ¿Entendés? Como a veces dentro de la misma familia hay dos patrones de moralidad muy diferentes y esto hoy los chicos lo cuestionan. Claro. ¿Viste? Claro. Acabas de dar en la tecla de una pregunta que te quería hacer, que era cómo introducir los valores en todo el tema de la sexualidad, porque pareciera como que toda esta campaña de educación sexual integral que se está escuchando ahora en los medios, a mí como padre me asusta mucho en pensar de que se va a formar un chico en un acto, lo que es un acto sexual, por ejemplo, pero nunca se va a hablar de amor, de compromiso, de entrega. Entonces, como que me parece que es peligrosa la disociación entre la parte axiológica de valores o
o de la persona, digamos, sentimientos. O sea, se habla de sexualidad, pero no se habla de amor, ¿no? Entonces... No, pero bueno, ahí los invito a que lean el material del programa nacional. Uh-huh. Digamos, lo hizo gente de distintos partidos políticos, con distinta formación, pero un equipo espectacular, uh-huh, que lo elaboró durante 4 años. Si vos lees los cuadernillos que están hechos para los docentes, o la revista para leer en familia, está todo en internet. Ustedes ponen Programa Nacional de Educación Sexual Integral, recursos, ahí aparecen los cuadernillos para... Primero hay un diseño curricular que marca qué temas y qué ejes valorativos se trabajan en cada etapa del ciclo evolutivo de la escuela y en cada área. Esto se trabaja desde lengua, esto se trabaja de ciencias naturales. El 80% de los contenidos tienen que ver sobre vínculos y valores. Excelente. Hay un 20% que tiene que ver con contenidos biológicos. Ajá. Mínimo, te digo, porque es muy poquito. O sea, porque en realidad no queremos que salgan doctor en sexología, ¿no? Claro. En realidad, vos fíjate, los ejes que se trabajan son, en jardín de infantes, el desarrollo de competencias psicosociales, o sea, cómo es el trato con los demás, qué es un buen trato, qué es un maltrato, cómo se resuelven los conflictos sin violencia, uh-huh, por qué somos todos iguales y tenemos los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades, o sea, cómo hablar de los problemas, o sea, qué me pasa frente al diferente, o sea, ese es un eje, el eje de competencias psicosociales. El segundo eje que se trabaja es desarrollo de habilidades de autoprotección. O sea, esto sí tiene que ver con mi cuerpo es mío y el cuerpo de las otras personas es de la otras personas, y yo tengo que poder decir que no, o no puedo hacerle al otro lo que el otro no desea, y si alguien hace algo tengo que pedir ayuda. Muy sutilmente tiene que ver con la prevención del abuso sexual. Total. Y qué importante trabajarlo también, preventivamente, ¿no? Y qué importante trabajarlo, preventivamente. Sin asustar, fíjate que no se le habla de que va a venir alguien malo, no, es tu cuerpo es tuyo, el cuerpo de la otra persona es de otra persona, las partes íntimas son privadas, o sea, desde lo positivo se previene y no desde te voy a asustar que va a venir alguien, ¿no? Y a su vez no solamente se previene que los niños sean abusados, sino que ellos no cometan conductas abusivas con otros. Claro, perfecto. O sea, siempre es el doble, es autoprotección y protección del otro. O sea, el eje de autoprotección. ¿Qué son los secretos buenos que hay que guardar y cuáles son los secretos que no hay que guardar porque hacen mal? Perfecto. Y no estoy hablando solamente de situaciones de abuso, sino de cosas que te duelen y que contarlas hace bien. Claro, perfecto. Bueno, el tercer eje es diversidad. Es todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Todas las familias son diferentes, hay familias grandes, chiquititas, con papá y mamá juntos, con papá y mamá separados, o sea, bueno, con muchos hermanos, en familias con hijos adoptivos. Pero lo importante es que una familia funcione desde el amor y el cuidado y el respeto. Perfecto. Pero todo el eje ese es vincular y axiológico, todo el tiempo. Y cuando vas al 20%, que sería el eje de conozco mi cuerpo y lo cuido, es conocimientos biológicos de acuerdo a la edad evolutiva, y el cuidado, o sea, cómo se higieniza, cómo se cuida. Bueno, obviamente en cada nivel educativo, en cada edad de los chicos. O sea, en secundaria esto incluye hasta el tema del parto, por decirte algo, ¿no? Claro. Pero en jardín son los temas que tienen que ver con jardín, los nombres de las partes íntimas, cuál es la función de las partes íntimas, pero ya te digo, lo biológico es un 20%, pero si vos lees los contenidos, todo es axiológico, porque lo de integral es que así estés hablando, ponele, ¿no? De cómo es la higiene, cómo debe ser la higiene de los órganos sexuales. En el modo de abordar la temática de la higiene, que sería, aparte de hablar de agua y jabón y esas cosas, hablamos de intimidad, hablamos de protección de los órganos sexuales, que eso en el futuro va a tener que ver con la posibilidad de ser padres, por eso hay que protegerlos y cuidarlos, o sea, todo está siempre en marco axiológico, hasta cuando en primaria trabajamos el tema de, bueno, cómo es el desarrollo en el varón y en la chica. El modo en que se habla es siempre los chicos dicen qué bueno que estamos hablando en serio, pero no es aburrido. Claro, ¿no? Tal cual. Ahora los chicos tienen una primera inquietud sobre estos temas en nivel inicial, que es una primera sexualidad, y después, ¿cómo son las etapas de interés sobre estos temas?
Generalmente en inicial el orden es así. Lo primero que aparece ni bien aparece el lenguaje, es la pregunta sobre la diferencia. Ajá. Y no solo en el jardín, aparece en casa. Vos, mamá, sos varón o mujer. Vos tenés pene o como le digan, ¿no? Por ahí con sobrenombre. O porque y tetas tienen las mujeres o mamás y la abuela que tiene. Y van construyendo la idea del cuerpo femenino y masculino y preguntando por la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que históricamente, en su momento el psicoanálisis habló de la teoría del complejo de castración de la mujer, ¿no? Bueno, las teorías van cambiando, pero en realidad todavía pasa que hay gente que le dicen, los varones tienen pene y las nenas no. Claro. Pero como no nombran lo que tenemos las mujeres, ¿no? Claro. Porque me parece que como unos tienen y otros no tienen. Sí, mirá vos. Qué bárbaro. Entonces, ¿no? digo, también esto lo que vemos es que la sexualidad infantil es sexualidad en un contexto y en una cultura. Uh-huh. Y está atravesado por lo que esa cultura muestra. Entonces, los niños de hoy, los niños de todo el universo tienen sus teorías sexuales, sus sensaciones corporales, su necesidad de afecto. Porque yo siempre digo, me gusta definir la sexualidad no como la necesidad de dar y recibir afecto y placer con el cuerpo, ¿no? Sí. No limitado al tema pareja, sino desde qué edad necesitamos ser abrazados, acariciados, hasta qué edad necesitamos que nos miren a los ojos y nos escuchen. Todo eso es sexualidad, ¿no? Claro, claro. No es genitalidad, es sexualidad, vínculo, claro, ¿no? Tal cual. Y entonces en jardín lo primero que aparece es la pregunta por las diferencias. Y que preguntan sin vergüenza y en cualquier contexto, porque para ellos no tiene ninguna connotación negativa lo que están preguntando. Uh-huh. Diferente un niño más grande o un puber que ya le da vergüenza preguntar, claro, porque tiene conciencia de que genera un efecto en los otros. Si pregunto, mamá y papá se asustan o se enojan. Claro. ¿No? En cambio, el niño de 3 años pregunta. Bueno. Claro. Y como pregunta por la muerte, como pregunta por cómo comen los caballos, preguntan todo, ¿no? Sí. Y quieren conocer, quieren espiar de alguna manera, y si bien uno educa en el concepto de la privacidad y el respeto por la intimidad, uh-huh, en jardín se educa de que hay que golpear antes de entrar al baño, todo esto, uh-huh, también es una curiosidad normal, no tiene nada de desviada, ¿no? Claro. Porque es como un mundo desconocido. Hay niños que crecen con hermanitos o bebés o primitas y primitos y se han visto desnudos y esa curiosidad está resuelta, ¿no? Claro. Pero en algunas familias por ahí son todas nenas o todos nenes y tienen esa curiosidad, ¿no? Claro. Después generalmente preguntan, siempre hay un embarazo alrededor, si no es de un hermanito, de un primito, de alguien, entonces es como, ¿por qué está gorda que tiene en la panza, tiene un bebé en la panza? Y generalmente hacen sus teorías de cómo está en la panza un bebé. Suele pasar que los niños piensan que como todo lo que está en la panza entra por la boca, la mamá comió algo. Claro, sí, ¿no? Sí. Y como también con su propia experiencia de lo digestivo, que si va a salir por el ano, ¿no? Como cuando hacen caca. Claro. Pero como que esas son teorías sexuales infantiles que no es que alguien les mete la idea, son cosas que se les ocurren en función de otros fenómenos. Generalmente lo primero que preguntan es cómo sale ese bebé de la panza, cómo va a salir, ¿no? Y ahí muchas familias explican un parto y muchísimas explican cesárea. Claro, es verdad. No solo porque cesárea es más frecuente últimamente que los partos, que es para que lo repensemos como sociedad toda. La Organización Mundial de la Salud dice que tendría que haber un 80% de partos y un 20% de cesáreas. Claro. Esa estadística se respetó en Argentina más o menos hasta la década del 90. En Europa y Estados Unidos sigue siendo así, 80% de partos, 20% de cesáreas, pero en Latinoamérica estamos en 80% de cesáreas, 20% de partos. Claro, grave. Claro, sí. Esos son datos de Maternidad Sardá, que tienen todo un estudio latinoamericano. Bueno, entonces, hay familias que explican cesárea, no porque hayan tenido una cesárea, sino porque la cesárea es algo médico que no tiene nada que ver con la sexualidad. El doctor corta, saca, cose, ¿no? No hay que nombrar la vagina, que a los padres los incomoda por ahí nombrar, uh-huh, o porque los acerca a, si es la salida también es la entrada, ¿no? Este temor a la otra curiosidad que aparece, que es cómo se hace un bebé. Claro, sí. ¿No? Bueno, sí. Bueno, que le tenemos como mucho miedo a esas preguntas. Es muy interesante escucharte hablar con tanta simpleza sobre temas que es verdad que a veces cuesta encararlo con naturalidad.
Carolina, bueno, se nos está yendo el tiempo, estos son tiempos de radio, pero te comprometo a que quedes como consultora. Si te querés te podemos volver a llamar en unas semanas. Y también queríamos charlar con vos sobre el tema de la biología de género y los niños y toda esta movida que quizás a veces sentimos como que se amenaza un poco la inocencia de los chicos y demás. Así que te despido por un rato nomás y volvemos a... Sí, los invito a que lean los materiales porque por ahí se habla mucho, pero no se difunde los contenidos. Claro, ¿viste? Perfecto, genial. Realmente son profundísimos y de hecho en muchas escuelas no lo están abordando porque las maestras están sintiendo que se tienen que preparar más. Claro. Y las primeras veces que uno conversa no va a ser con naturalidad, Elisa, digamos, y uno le puede decir a los niños, mira, este tema es re importante, lo queremos conversar bien, pero nos ponemos un poquito nerviosos porque los abuelos a nosotros mucho no nos explicaron. O sea, no hace falta que estemos cancheros, por ahí es como nos salga, pero siempre nos va a salir más cuidado y amoroso que internet. Claro, tal cual, absolutamente. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por estos consejos, muy clara, y quedamos en contacto en una futura oportunidad. Bueno, muchos cariños entonces a todos. Adiós. Suerte. Chao. Adiós. Bueno, y así pasaba clarísimamente hablando sobre el tema de la educación sexual integral Carolina Santía, licenciada en psicología. Citas de Radio, tu mejor cita en el dial. Quédate, que ya venimos con más.